Hermanos, ahí de pie les voy a pedir si por favor abren sus Biblias a el libro de los Efesios. El día de hoy vamos a estar estudiando el versículo 15, vamos a leer del versículo 10 al 15. Efesios 6, 10 al 15, un amén cuando ya lo tengan. Vamos a leer la palabra de Dios esta tarde. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Una vez más, hermanos, si me acompañan, inclinan sus rostros, cierran sus ojos, veremos a Dios en oración una vez más. Santísimo Padre, venimos esta tarde una vez más, Señor, para encomendarnos a ti, para pedir de tu ayuda, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu lleve a cabo el efecto, Señor, que tú deseas en cada uno de nuestros corazones, Padre. Pedimos el ser transformados por medio de la palabra, Señor, por medio de tu obra, por medio del Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros, que nuestras mentes sean renovadas, Señor, que cobremos hoy el ánimo, Señor, necesario, Padre, para estar firmes, Padre. Que por medio de tu palabra tengamos la verdad, Señor, para resistir, Señor, todo lo que viene en contra de nosotros, Padre. Te pedimos tu protección. Te pedimos que nos ayudes, Señor, con cuestiones de la tentación, con cuestiones de pecado, Señor, con todo ataque del enemigo, Padre. Sé con cada uno de nosotros, protégenos, Señor. Lo personal, como hacemos cada domingo, Señor, te pido fuerzas, te pido la ayuda, Señor. Pido que me permitas poder llevar a cabo, Señor, esta proclamación, Señor, que sea algo fiel al texto, Señor, fiel a tus principios, tus preceptos, Padre. Que sea algo que pueda ser entendible, algo claro, Señor, algo que sea de mutua edificación, Padre. Que igual, Señor, como has obrado, Señor, por medio de tu palabra, por los siglos, Señor, lo hagas el día de hoy por esta proclamación, Padre. Sé con nosotros. Cualquier cosa que hagamos, Señor, también es nuestra oración, que sea para tu honra y tu gloria siempre, Señor. Te pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, nos encontramos una vez más en el contexto de lo que es la guerra espiritual, de la cual todo cristiano es partícipe. Vemos esta sección saturada con el llamado a permanecer firmes en el poder de la fuerza de Dios, no en la propia. Es algo que siempre tenemos que tener ese recordatorio. A continuo, Pablo nos llama a estar firmes. La Biblia a continuo nos llama a estar firmes. Lo que se nos empieza a aclarar es de que esto va a ser en las fuerzas de Dios, no en las propias, no en nuestra educación, no en lo que sabemos, conozcamos, no las fuerzas que nosotros pensamos que tenemos, sino completamente dependiendo en la fuerza de Dios. Y como veremos el día de hoy, el Señor ha provisto por nosotros todo lo necesario, con un enfoque siempre en cuestiones de la obra de Cristo. Hemos visto también que Pablo cita bastante de Isaías, ¿verdad? Conectando lo que él está proponiendo, inspirado por el Espíritu. Vimos que en Isaías 59 se habla de la armadura de Dios, esta armadura que él mismo se pone para traer auxilio a los suyos, a los justos que están siendo perseguidos, que son aquellos que están siendo hechos a un lado por la maldad. En el capítulo 11 de Isaías vemos que es el Mesías quien es citado como aquel que está vestido de fidelidad, ¿verdad? Que es la verdad y también la justicia, ¿verdad? Vemos elementos de todo lo que Pablo aquí está juntando teológicamente. Les recuerdo, hermanos, esta armadura, la armadura de Dios es la que Dios ha provisto para nosotros, por nosotros, por medio de Cristo, con el propósito de poder resistir los ataques de Satanás, los ataques del mundo e incluso todo aquello que suframos por nuestra propia tendencia a fallar, a caer.
En sí es Cristo y su obra que quedan al frente en todo esto. Ahora espero que ya empecemos a hacer esa conexión, que ya lo veamos un poco claro, de que cada pieza nos apunta a algo que ya es nuestro por medio del Evangelio. El resistir, el estar firmes, solo será posible por la obra de Cristo. Todo lo que ahora es nuestro, que es por esa misma obra, habiendo nosotros creído en fe. Y hermanos, el día de hoy veremos simplemente otro ángulo de estos mismos conceptos. Ahora, para organizarnos un poco, tendremos 4 áreas de enfoque. Veremos el Evangelio de paz anunciado. Veremos la paz que el Evangelio produce. Consideraremos la preparación que el Evangelio da. Y por último, cómo el Evangelio nos mantiene firmes. Esta mañana hablábamos en la escuela dominical, se hablaba de este Evangelio, de cómo tenemos esa responsabilidad de salir y hacer discípulos, predicar, enseñar. Entonces el día de hoy vamos a considerar el contenido de aquello que nosotros hablábamos esta mañana que se debe de compartir. Ahora una vez más, para poder ver un poco el enfoque de Pablo, veamos el versículo 15, Efesios 6:15. Dice así la palabra de Dios: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Hoy estamos hablando entonces acerca del calzado de guerra. Una de las cosas que es importante siempre reconocer, específicamente considerando el contexto de estos tiempos, si ustedes y yo estuviéramos recibiendo esta carta, hay ciertas cosas que tendríamos la tendencia a considerar, y aquello que consideraríamos sería al soldado romano. Un soldado bastante prominente, un soldado bastante capaz. ¿Por qué? Porque pues era el imperio que en ese tiempo reinaba. Ahora, los soldados romanos tenían toda su armadura. Hemos hablado ya de varios elementos de ello. El día de hoy veremos uno que es bastante importante. Estos soldados necesitaban estabilidad, necesitaban tracción, firmeza en la batalla, necesitaban mantenerse plantados, asegurarse de no resbalar ante el enemigo. Un comentarista mencionaba, y algo que se me hizo bastante claro, que de nada sirve equipar toda la armadura si el soldado resbala, si el soldado cae en medio de la batalla. Nos da la idea de lo esencial que es el calzado. Hoy veremos que Pablo usa esa misma imagen para enseñarnos cómo es que el Evangelio nos mantiene firmes en la guerra espiritual. Podemos argumentar que cada pieza es de suma importancia, cada pieza es incluso importante por razones específicas. Pero lo que quiero que entendamos el día de hoy es de que el calzado, el Evangelio, lo central de la fe, por eso a continuo hablamos de estas cuestiones, es lo más esencial porque de ahí depende todo lo demás. El Evangelio siempre será lo central. Ahora, en sí este versículo ha causado mucho debate, porque en sí no habla de una pieza específica. Vemos el Evangelio de la paz, el cual vamos a considerar. Vemos un imperativo, vemos el imperativo, eso es un mandato, a ponernos algo en los pies. Y esto es el apresto. Y esto habla de preparación. En sí, el versículo nos hace un llamado a ponernos la preparación del Evangelio de la paz.
Esa sería la traducción. Un poco confusa a simple vista. Esto es lo que ha causado diferencia en opiniones. Y en sí hay dos posturas prominentes. Unos argumentan que el versículo nos habla de ir y de predicar el evangelio. Pero esto sería ofensivo. Esto sería algo para estar a la ofensiva. La otra postura es de que se argumenta que el versículo nos habla de estar firmes con la preparación que el evangelio de paz produce en nosotros. Esto sería algo defensivo. Creo fielmente por el contexto, yo estaría a favor del segundo. Ambos son conceptos importantes, ambos son cosas que debemos hacer. A los romanos, Pablo explica lo siguiente en este mismo contexto del calzado, de los pies. Romanos 10, 13 al 15, se los leo. Dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Esa frase al final es el evangelio de la paz. Entonces sí vemos que bíblicamente es un concepto aceptable, es un concepto adecuado de que se debe de predicar el evangelio, de que es necesario que alguien vaya y predique el evangelio. Debemos predicar, ir y predicar el evangelio, esto sabemos. Pero por hoy vamos a considerar el aspecto defensivo. Ahora quiero ser claro, el evangelio nos prepara para estar firmes, y esto es en las fuerzas del Señor. El evangelio nos da la preparación necesaria para estar firmes. Esto va a ser nuestro enfoque. Ahora vamos a considerar algunas cosas importantes. Y de nuevo, hermanos, reconozco que nosotros debemos ser aquellos que llevamos el evangelio a las demás personas. Nosotros somos aquellos que debemos proclamar las grandezas, la obra de Dios, la cruz del Calvario a todo el mundo, absolutamente. Y quiero también aclarar que es por medio del evangelio que Dios está subyugando, sujetando todas las cosas bajo los pies de Cristo. Es por medio del evangelio, del poder del evangelio, el poder que Pablo nos dice que es el poder de Dios, ¿verdad?, para salvación. ¿Ok? Eso es perfectamente adecuado, eso es perfectamente correcto. Pero el evangelio también produce para nosotros otra cosa. No nomás responsabilidad, no nomás un llamado a ir, pero ustedes y yo también tenemos un llamado, y veremos el día de hoy, y no quiero que nos perdamos, un llamado a estar firmes en este evangelio. El evangelio será aquel que nos ayuda a estar firmes cuando las cosas se pongan difíciles. Solo el evangelio, ninguna otra cosa más que la obra redentora de Cristo. Ese será nuestro enfoque. Una vez más, para entender y apreciar el evangelio, lo elemental del evangelio, y es otra aclaración también que quiero dar. Hay un argumento que se hace, y se hace erróneamente. El autor de Hebreos menciona en crítica de estos hermanos de la iglesia en Jerusalén que está siendo perseguida, que ellos ya se deberían de haber graduado de las cosas elementales, que ya deberían ser maestros. Y muchos, erróneamente, hermanos, quiero ser claro, han concluido que es graduarse del evangelio, que el evangelio es lo elemental, lo trivial, que el evangelio es lo del principiante. Y que ahora deberían de haberse graduado de eso, allá ser maestros de teología más profunda. Y quiero ser claro, hermanos, quiero ser enfático en esto. Que no hay ninguna cosa más importante, ninguna teología más importante, ninguna cosa, concepto bíblico más importante que el evangelio. Por más profundo que quieras estudiar las escrituras, inevitablemente te vas a establecer en el evangelio.
todo regresará al Evangelio. Todo te regresará a la gloriosa obra de Cristo Jesús que nos salvó. De nada sirve entender las cosas profundas de la fe si el Evangelio no es el centro de nuestra vida. Si el Evangelio no es el centro, nos lleva entonces a las cosas profundas de la fe de manera errónea, de manera equivocada, de una manera que incluso nos desvía de lo que es el mensaje central. Ahora, lo menciono porque así debe ser todo en nuestra vida. En la mañana cuando nos despertamos, la primera cosa que debemos considerar y pensar y meditar en es la obra de Cristo. Su sacrificio por nosotros. Cuando pasamos el día y llevamos a cabo las cosas del día, las responsabilidades del día, el Evangelio de Cristo. Cuando fallamos, cuando pecamos, como veremos el día de hoy, el Evangelio de Cristo. No te va a salvar ninguna otra doctrina más que lo fundamental que es la obra de Cristo. No estoy descreditando la demás doctrina. A mí me gusta estudiar las cosas profundas de las Escrituras, pero siempre tengo que tener el recordatorio de que lo esencial, de que lo más importante es el Evangelio. El Evangelio de paz, como se nombra el día de hoy. El Evangelio de paz. Este es uno que siempre va a tener conexión a Cristo nuestro Señor. Es uno que siempre tendrá conexión a la bendición que es que alguien anuncie este evangelio. Por implicación vemos ahí la importancia de anunciarlo. El evangelio de la paz es uno que siempre va a tener conexión a la paz que produce el evangelio, paz interna y también paz externa. Vamos a considerar esto el día de hoy un poco. También el Evangelio de la paz no debe ser separado de la conexión que tiene a la preparación que produce en el creyente. Consideremos entonces el Evangelio de paz anunciado. Sabemos que el enfoque es Cristo. Sabemos que es la obra de Cristo. En Isaías 52:7, esto es lo que Pablo cita en Romanos 10. Dice, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice a Sión, tu Dios reina. Ahora noten que este que está anunciando, anuncia paz. Esa paz va a ser importante considerar el día de hoy. Pero también nos dice que son buenas nuevas. Buenas nuevas literalmente es la palabra del evangelio. La definición, ¿verdad?, del evangelio. Pero son de gozo. Al considerar la paz, trae gozo. Y lo que se está anunciando es la salvación. La salvación de aquel Dios que reina, del Dios soberano. Ahora, entendiendo todo esto, hay unas cuantas cosas que nosotros debemos considerar bíblicamente, cosas fundamentales, cosas que ya entendemos, cosas que ustedes y yo muy probable ya tenemos presentes, pero como he mencionado a continuo, son cosas que debemos ser recordados múltiples veces y por el resto de nuestros días. Ahora, en el contexto aquí de Isaías, habla una vez más de los pies, lo hermoso que son los pies de aquellos que traen estas buenas nuevas. La idea es algo bueno y lo bueno que es y lo hermoso que es el anunciar el evangelio, anunciar esta paz, anunciar este gozo, anunciar la salvación. La hermosura, el aprecio se encuentra por parte de aquellos que reciben el mensaje. Es un lenguaje figurativo. Hermosos son los pies porque traen algo precioso, traen en sí algo hermosísimo para el oyente, para aquel que escucha, y es por medio de los pies que se acarrea este mensaje. Es la idea, es el que va, el que se moviliza, es lo que estamos viendo. Pero ese mensaje es hermoso, es precioso por el contexto
en el que se encuentran todos aquellos que son expuestos a este mensaje. Ahora, el enfoque bíblico, muy probable, como todo, nos apunta a Cristo. Aquel que se movilizó, aquel que trae el mensaje, aquel cuyos pies son hermosos. El enfoque central, creo, es Cristo. Noten lo que Pablo ya ha dicho en Efesios. Ahora, una de las cosas, unos principios hermenéuticos cuando estudiamos la palabra de Dios, si estamos en una carta, si estamos en un libro, el autor implementa las frases específicas. Entonces podemos nosotros estudiar el contexto para tener un poquito más de idea de a qué se está refiriendo. Y él ya ha hablado acerca de este evangelio de la paz. Él ya ha hablado acerca de aquel que ha anunciado paz. Se los leo. Efesios 2, 11 al 22. Un poquito largo, voy rápido, hermanos. Hablándole a los gentiles en Éfeso. Dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así, noten, la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Versículo 17, aquí está la clave. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. Por medio de Él es Cristo. Por medio de Cristo, ¿verdad? Es como tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo cita Isaías 57, aquí en el versículo 17 de Efesios 2. El punto aquí es de que es Dios quien viene y anuncia la paz. Esto hizo Cristo, esta es la obra de Cristo, esto es lo que Él vino e hizo. Este es el argumento de Pablo, que por medio del Evangelio Él viene y anuncia la paz a aquellos que estaban lejos y a aquellos que estaban cerca. Cristo es el de pies hermosos, porque Cristo es el que viene y anuncia la paz. ¿Qué paz? Aquí estamos hablando la paz del Evangelio, por el cual tiene por título el Evangelio de la paz. Hablamos de la paz que el Evangelio produce, la paz que el Evangelio da, especialmente considerando una vez más el estado de todas las cosas. Consideremos entonces nuestro segundo punto, ¿verdad? La paz que el Evangelio produce. Ahora, hermanos, si rápidamente recordamos lo que acabamos de leer, Efesios 2 hace el argumento de que Cristo viene y anuncia paz. ¿A quién? A los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Los que estaban lejos, Él ha hecho el argumento que eran los gentiles, los que no conocían a Dios, los que iban incluso detrás de otros dioses. Aquellos, dice, que estaban en enemistad con Dios. Pero no solo anunció paz a los que estaban lejos, también anunció paz a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los que estaban cerca eran los judíos. Ya lo hemos estudiado, hermanos. Yo sé que fue hace unos años, pero tal vez lo recordamos. ¿Por qué? Porque ellos también estaban en enemistad con Dios. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el contexto de aquellos que escuchan este mensaje? ¿Qué es el contexto de esos pueblos que
que ven a aquel que viene en las montañas para traer el mensaje, para anunciar la paz. ¿En qué contexto se encuentran? La Biblia es clara. Y otra vez, repasaremos cosas básicas, pero que nunca debemos asumir que todos conocen y que también debemos considerar que en veces se nos olvida. La Biblia nos aclara, nos dice de manera enfática que todos, judíos y gentiles, apartados de Cristo, éramos enemigos de Dios, enemigos del Creador. Todo ser humano apartado de Cristo, fuera de Cristo, es enemigo de Dios en este preciso momento. Y eso éramos todos. Grandes, pequeños, ricos, pobres, sabios, necios, todos enemigos de Dios, sin excepción alguna. La mejor noticia entonces, literalmente, una vez más, la definición del Evangelio, ¿verdad? Buenas nuevas, es de que en Cristo Jesús, hermanos, por su obra redentora en la cruz del Calvario, podemos ser salvos y pasar de ser enemigos de Dios a ser sus hijos. Noten cómo lo explica Pablo. Romanos 5, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Paz para con Dios. Ahora notemos, por favor, que no estamos hablando de la paz de Dios. Ahorita lo consideraremos porque es parte de lo que el Evangelio da. Pero estamos hablando de paz para con Dios. Una vez más, por esto se titula esto el Evangelio de la paz. Paz para con Dios significa que ahora no estamos en contra de Él, en enemistad en contra de Él. Que ahora ya no estamos teniendo al Dios, creador del universo, en contra, mejor dicho, en contra de nosotros, por ser sus enemigos. Este es el argumento de Pablo en el capítulo 2. El Evangelio, argumenta Pablo en el capítulo 2 de Efesios, eliminó dos tipos de enemistades. La enemistad que existía horizontalmente entre seres humanos, específicamente entre el judío y el gentil, lo estudiamos hace tiempo. Pero también eliminó la enemistad que existía verticalmente entre Dios y el hombre. Esto significa entonces, hermanos, que por más ciegos que estuviéramos, por más que no consideráramos estas cosas, es una grande noticia el saber que nuestro Creador no está en contra de nosotros. A la vez, es una terrible noción saber de que toda aquella persona que no está en Cristo tiene por enemigo a su mismo Creador, al Creador de todas las cosas, y que un día, apartado de Cristo, se van a enfrentar en contra de lo que la Biblia describe como el Dios de los ejércitos. Para ustedes y para mí el día de hoy, hermanos, es entonces poder apreciar lo que el Evangelio ha producido en nosotros, que ahora nos ha trasladado de un reino que estaba en hostilidad a Dios, que buscaba hacer guerra en contra de Él. Ese reino de las tinieblas, trasladados ahora al reino de Dios. Ya no más sus enemigos, sino ahora sus hijos. Pero también se titula el Evangelio de la paz, por la paz de Dios que también se nos da. No solo el Evangelio produce paz para con Dios, pero también produce la paz de Dios.
Juan 14:27. La paz os dejo. Noten, mi paz os doy. La paz de Dios. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz, hermanos, y siempre es un gozo explicarla porque es una paz que tenemos una tendencia el no apelar a ella. Pero la paz de Dios es la paz interna. La paz que experimenta nuestra alma al saber que ya no somos enemigos de Dios. Es esta paz que perdura y permanece a pesar de nuestras circunstancias. Porque nuestras circunstancias van a cambiar. Van a haber cosas horrendas que tal vez nos van a pasar. Vamos a experimentar dolor, sufrimiento. Todo esto ha sido prometido. Y lo que ahí está asegurado es en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra alma, que ahora está en las manos de Dios, una tranquilidad. Cuando el judío se saluda y se dice shalom, a esto se refiere. Es la paz de Dios, la paz interna, la serenidad en el núcleo de nuestro ser, en nuestras almas. Por eso el cristiano perdura. Por eso el cristiano puede sobrellevar un dolor inmenso. Esta semana, no sé si ustedes están al tanto, hermanos, a continuo estamos orando por la iglesia perseguida. Yo siempre lo he mencionado. Por favor, si quieren apreciar el cristianismo que nosotros experimentamos, por favor métanse a leer lo que están pasando nuestros hermanos y hermanas en Cristo en todo el mundo. En este preciso momento, a diario, miles y miles de nuestros hermanos y hermanas en Cristo literalmente están siendo mutilados, asesinados, torturados a diario, hermanos. En lugares como Nigeria, en lugares como Sudán. Y estaba compartiendo un video con mi esposa de una hermana, una querida hermana en Cristo. Ella hablando de lo que ha experimentado, de que ella estaba amamantando a su bebé. Entraron estos militantes islámicos, le arrancaron el bebé y lo partieron en dos. 2-3 meses esta criatura. Su esposo, y todo pasó en momentos, su esposo quiso intervenir, lo sacaron y lo fusilaron. Su hijo, también de unos cuantos años, exclama, se dan cuenta que él está en la casa, van y le machetean su cráneo. Masacran a toda su familia por el simple hecho de que son cristianos y no quieren abandonar su fe. Y a continuo, hermanos, la pregunta que uno se hace humanamente, tenemos que ser honestos. ¿Cómo puede una persona seguir así en la fe? ¿Cómo puede una persona continuar confiando en el Dios creador de todas las cosas, viendo esto y experimentando esto y viviendo estas cosas? Y la respuesta, hermanos, es el evangelio de la paz. Por la paz que produce en el ser humano, por saber que Dios está a cargo de nuestras almas. Es la única manera, hermanos. Esta es la preparación de la que estamos hablando. Esto es el calzado que debemos ponernos. El estar firmes, hermanos, que en la verdad de que ahora, por medio del evangelio, tenemos paz para con Dios y se nos ha dado su paz en un mundo horrendo, en un mundo turbulente, en un mundo donde vemos este tipo de atrocidades. No te mantendrá firme tu conocimiento de cualquier otra cosa. Lo único que nos va a ayudar a permanecer firmes va a ser el evangelio. Es lo único. Y hermanos, ya saben, a mí me gusta ser honesto. Yo le ruego a Dios que el evangelio sea lo suficiente, sea la suficiencia que se encuentra en mí
para resistir estas cosas tan horrendas. Ustedes y yo llegamos, esta mañana yo llegué, estaba molesto porque estaba bien calurosa la iglesia. Enfadado, desesperado ahí buscando si ya se nos descompuso el aire acondicionado. Esas son mis quejas. Y nos reímos porque es simple, porque son simpladas en el contexto de entender la persecución que pasan con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. No hemos experimentado dolor genuino, hermanos. No hemos experimentado la tribulación y la persecución, no la hemos experimentado. Y las cosas que sí hemos experimentado, tampoco no quiero devaluar las dificultades que hemos experimentado, pero es importante entonces reconocer que es por el Evangelio por el cual vamos a perdurar. Es por el Evangelio, es lo que Dios va a usar para mantenernos, para sostenernos. Ese es el recordatorio de que antes era enemigo de Dios y ahora no lo soy. Es el recordatorio de que ahora mi alma está en las manos de Cristo. Y entender que eso es glorioso. Entender que todo puede caer a nuestro alrededor, pero estamos bien por la obra de Cristo en sus manos. Repasemos estas promesas. Voy rápido, hermanos. Yo sé que se quieren ir a celebrar, pero hoy vamos a celebrar el Evangelio. Juan 5:24. En verdad os digo que el que oye mi palabra y cree a aquel que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Juan 6:37-40. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí, noten, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda. ¿Qué dice ahí, hermanos? Nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, de que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga, ¿qué dice ahí, hermanos? Vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Juan 10:27-29. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Y que jamás perecerán. Y noten, hermanos, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. De ahí procede Cristo a decir: el Padre y yo, uno somos. Su alma y la mía en las manos del Creador. Si me podrían nombrar un poder que esté sobre el Creador de todas las cosas, entonces nos podemos preocupar. Pero aquí nos está diciendo que Dios es sobre todos, que no hay nadie con más poder. Y su promesa es de que no nos soltará, de que nadie nos puede quitar de ahí. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he dicho, os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Hermanos, esta paz, la paz del Evangelio, la que produce el Evangelio de la paz, existe al reconocer que la obra de Cristo es suficiente para darnos vida eterna. Si el día de hoy estamos aquí en la iglesia y estamos dudando, ¿qué es lo que viene para mí después? No tienes paz. Y el apóstol amado escribe esta carta a estos hermanos que están batallando con estas cosas. Y literalmente les dice: les he escrito esto. Esto está escrito para que ustedes sepan que ya es de ustedes esta vida eterna. No es algo que ustedes piensan puedan obtener. No es algo que aún se tiene que luchar por obtener, sino que es algo que ya es completo en Cristo, que ya es dado en Cristo, y Él quiere simplemente recordarles, para que ustedes sepan
que tienen presente, tiempo presente, la vida eterna. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Hermanos, si ustedes han comenzado en Cristo, el Señor ha provisto por nosotros la seguridad de que Él va a completar absolutamente todo lo necesario en tu vida y en la mía, hasta el día final. Hasta cuando ya sea que seamos resucitados en Cristo o vayamos a encontrarlo en las nubes. La honra y la gloria sea a Dios. Romanos 8, 29 al 30, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Continuamos un poquito más adelante, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Quiero pausar ahí. Pensemos en todas esas historias que hemos escuchado, historias horrendas, porque ellos sí son como ovejas puestas al matadero, aquellos sí van delante de aquellos que los van a matar, están sufriendo tribulación, están experimentando angustia, persecución, hambre, les han quitado todo, están en peligro y leen de la palabra de Dios, de la palabra inspirada de Dios por parte de Pablo, esta sección, hermanos. Una promesa tan gloriosa para ellos, que a continuo se cita. Más que vencedores por medio de aquel que los amó. Porque estoy convencido, versículo 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguros en sus manos, por medio de su amor, por la obra del Evangelio, hermanos. No hay ninguna cosa que nos pueda separar. Están sufriendo, están perdiendo a seres queridos, incluso están perdiendo sus propias vidas, pero la palabra de Dios promete que ni eso puede separarlos ni arrebatarlos de la mano de Cristo. Hebreos 7:25, por lo cual Él también es poderoso para salvar. ¿Para cuándo, hermanos? Para siempre. A los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Esta es la obra, el ministerio de nuestro sumo sacerdote. El libro de Judas solo tiene un capítulo, versículos 24 y 25. De aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad, antes de todo tiempo y ahora y por todos los siglos. Amén. La única respuesta apropiada. ¿Qué está diciendo Judas? Que Dios es aquel que es lo suficientemente poderoso para guardarnos sin que nosotros caigamos, sin separarnos de Él. Este es el Evangelio de la paz y lo que produce. Debe haber paz en nosotros, hermanos, al reconocer estas cosas. Consideremos entonces el Evangelio, del que tanto hablamos. Les leo 1 Corintios 15, del 1 al 8. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayas creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahí está el síntesis del Evangelio. Ahí está la cita donde podemos ir a ver lo que es el Evangelio. Ahora, típicamente hablamos de varias cosas en cuestiones del Evangelio. Hay 5 partes, si podemos decirlo de esa manera, ¿verdad?
el nacimiento perfecto, su nacimiento virginal que lo separa de todo pecado, pero en sí nos enfocamos en su vida perfecta, cumpliendo toda la ley de Dios, su muerte sustitucional, el que Él fue a morir en nuestro lugar, sufrió la ira de Dios en nuestro lugar, su resurrección, su autoridad sobre la muerte, sobre Satanás, sobre todo aquello que buscaba mantenerlo bajo, no tenía ninguna autoridad. Él resucita para darnos, ¿qué? Nos dice Pedro, una esperanza viva. Y su ascensión. Creer esto, afirmar esto, reconocer esto, es lo que nos da paz para con Dios y la paz de Dios. Esto es lo central. Por más confundidos que estemos por la escatología, por más que debatimos en contra de aquellos que no creen en doctrinas igual que nosotros, esto es lo que salva. El Evangelio. Ninguna otra cosa. Ninguna otra cosa. Habiendo cubierto todo esto, podemos entonces considerar lo que Pablo presenta el día de hoy, la preparación que el Evangelio da. El apresto es eso, la preparación, el estar preparados. Satanás, de varias formas, hermanos, vendrá con sus maquinaciones buscando quitarnos la paz, con tentación a pecar, con tentación a dudar. Ustedes y yo podemos entonces estar firmes por la preparación que produce el Evangelio, al recordar que es por medio del Evangelio, por medio de la obra de Cristo, que ahora somos justificados delante de Él, que ahora tenemos paz para con Dios. Y esto produce una paz sublime en nuestra alma. Al poder descansar de que nuestra alma está segura en Cristo y ahora tenemos la vida eterna. Hermanos, cualquier cosa que venga en contra de ti es recordar el glorioso Evangelio, porque muy probable vendrán cosas horrendas. Y Pablo dice que nos anclemos en la verdad del Evangelio, la paz que produce este Evangelio. Esto es lo que nos está preparando para enfrentar estas cosas, es por medio del Evangelio. Consideremos, ¿verdad?, cómo entonces este Evangelio nos mantiene firmes. Es el Evangelio, el argumento que estamos haciendo, hermanos, es que el Evangelio es lo que nos permite resistir. Cuando pasamos la lucha, la tentación, duda, cualquier cosa, hermanos, es predicarnos el Evangelio. Recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, recordar su sacrificio por nosotros, que sobrellevó Él la ira de Dios como paga por nuestro pecado, recordar el perdón que obtenemos en Cristo, que ahora tenemos la justicia de Dios, que ahora nuestra es una vida completamente justa, acreditada a nosotros, cuando antes éramos enemigos. Recordar que es por Cristo que nuestra salvación está segura, porque depende completamente de Él, quien es supremamente fiel. Él lo ha hecho todo. Recordar que tenemos victoria en Cristo. La victoria suprema es por medio de su obra. Recordad que por más difícil que sea esta vida, no se compara a la gloria venidera. Recordar que a pesar de cualquier cosa que pase, por la fe en Cristo Jesús, hermanos, veremos a nuestro Señor. ¿Qué tal, hermanos, si no recordamos? ¿Qué tal si se nos hace difícil hacerlo? Porque esta es nuestra tendencia. Vivir en una cultura tan cómoda, vivir un contexto cómodo, es difícil recordar estas cosas. Muchas cosas usurpan nuestra atención. ¿Qué hacemos entonces cuando algo tan simple se nos olvida? Cuando no podemos enfocarnos en el glorioso Evangelio porque otra cosa tiene nuestra atención. ¿Qué hacemos cuando ese Evangelio ha quedado un poquito ya alejado porque hay otras cosas más presentes que nos presionan un poco más? Dios estableció la iglesia para esto mismo. Para que cuando tú no puedas recordar,
cuando a mí se me hace fácil olvidar, nuestros hermanos nos recuerden. Hay personas que me dicen, pastor, no tengo anhelo de ir a la iglesia. No quiero ir. Y es cuando más les digo, ve. Porque es lo que el alma necesita. Ese recordatorio del Evangelio que despierte por medio del Evangelio esa pasión, esa paz. Estamos aquí, hermanos, para predicarnos el Evangelio. Noten este ejemplo bíblico. 2 de Corintios 2, 5 al 12. Dice, pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. No sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirmes vuestro amor hacia él. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Noten el versículo 11, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. ¿Por qué consideramos esto tan presente? Es algo hermoso. Esta carta está hablando de ese hermano que ha fallado, de ese hermano que se le ha implementado consecuencias. Y hay un llamado a perdonar. Hay un llamado a que le perdonemos. Ahora, noten por favor que lo que estamos viendo es esa expresión del Evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos llama de que tal como hemos sido perdonados, perdonemos. Y dicen, pastor, ¿pero qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Pues estamos hablando de los ataques de Satanás. Y el olvidar el Evangelio, el permitirnos ser desviados de los conceptos del Evangelio, da lugar a Satanás. Quiero ser claro, hermanos. Estamos aquí para animarnos por medio del Evangelio, para amarnos y para perdonarnos. Cualquier otra cosa, y tenemos tendencia a hacerlo, es abrirle cupo a Satanás. Tenemos una tendencia a querer criticarnos los unos a los otros. Tenemos una tendencia a tener enfoque tal vez en el mal de nuestro hermano o nuestra hermana en Cristo Jesús. Y este es mi punto, porque ese amor tan confundidos. Estamos aquí, hermanos, para recordarnos los unos a los otros el Evangelio. ¿Y cuándo se nos olvida? ¿Cuándo se nos olvida depender de nuestros hermanos y hermanas en Cristo para darnos una vez más el enfoque correcto? Eso hace aquí Pablo. Le dice a esta iglesia que no ha perdonado, dice, ustedes perdónenlo. Yo lo he perdonado. Lo he perdonado en Cristo, y nos hace esa alusión al perdón que ahora es nuestro en Cristo Jesús. Él lo ha hecho en Cristo. El Evangelio a continuo las razones, hermanos, por la cual asistimos es para poder ser recordados del Evangelio y así asumir las fuerzas de Dios para resistir ante los ataques del diablo, y mientras estemos aquí, cuidarnos de no abrirle una puerta a los ataques de Satanás. Satanás eso anda buscando. Que no llevemos a cabo este recordatorio del Evangelio, que lo hagamos a un lado. La iglesia nos vamos a proteger por medio del Evangelio. Vamos a estar seguros, firmes por medio del Evangelio. Si alguien falla, se restaura por el Evangelio. Si alguien anda en pecado, se restaura por medio del Evangelio. Si andas bien, si andas en victoria, si todas las cosas están saliendo bien y tú no sabes ni cómo puedes fallar porque todo va bien.
es por medio del Evangelio que permaneces firme. Necesitamos el Evangelio para estar firmes. A continuo, hermanos. Por más teólogo que te hagas, el Evangelio y su simplicidad deben estar al frente, presente a continuo en nuestros corazones, hermanos. El Evangelio es parte de la fuerza de Dios necesaria para resistir. Es como mantenemos una firmeza necesaria, requerida ante Satanás. Hermanos, es por esta razón primordial, que el Evangelio siempre estará al centro de todo lo que hagamos como iglesia. El culto diseñado con la obra de Cristo en mente, siempre cristocéntrica, enfocada en la obra de Cristo. La Santa Cena, hermanos, que tomaremos en unos momentos, es la proclamación del Evangelio, de su muerte, su venida, semana tras semana, un medio de gracia para nutrir el alma. Ahora podemos apreciar lo práctico que es esta cena. De que todos salimos de este lugar recordados una vez más del glorioso Evangelio, de la paz que ahora experimentamos por medio de la obra de Cristo. Hermanos, el enemigo quiere quitarnos la paz. Quiere que dudemos, quiere que olvidemos el Evangelio, que nos comportamos opuesto a lo que hemos recibido por medio del Evangelio. Pero el cristiano permanece firme, no porque seamos fuertes, sino porque Cristo venció. Esto es lo que el Evangelio anuncia. Cristo venció. Nuestros pies, hermanos, están firmes porque descansan sobre el Evangelio de paz. Y hermanos, mientras Cristo y su Evangelio sea suficiente, el creyente jamás caerá, jamás será destruido, jamás puede regresar a ser condenado. Pero los dejo con esta última advertencia. Pablo, al hablar de este glorioso Evangelio, al hablar de la salvación que se obtiene por este Evangelio, él es claro. Dice, si es que no habéis creído en vano. Este Evangelio solo trae paz si hemos creído. Este Evangelio solo trae paz si nosotros nos hemos aferrado a Cristo nada más. Hermanos, es soltarlo todo y comprender que es en Cristo que todo ha sido hecho por nosotros. No nuestra justicia, no nuestra obediencia, no nuestro conocimiento, incluso no nuestras fallas, no todas las veces que erramos. Nada de eso importa. Traerá sus propias consecuencias, buenas y malas. Pero hermanos, quiero que salgamos de este lugar convencidos de una sola cosa nada más: que todo depende del Evangelio de Cristo y de que ustedes y yo ejerzamos fe genuina, nos aferremos más y más a este Evangelio todos los días de nuestras vidas. El momento que permitamos que se nos olvide esto tan central es cuando nos vamos desviando, ya sea a pecar, a hacer todo lo que Dios no pide de nosotros, o hacernos como los fariseos, imponiendo reglas para ser justificados delante de Dios. Que Dios nos libre, que el Evangelio, el calzado, sea el adecuado, el Evangelio de la paz. Amén.